Hoy vamos a adentrarnos en el campo de batalla de la antigüedad, donde las armas no solo servían para ganar, sino para aterrorizar, destrozar y dejar una marca en la historia. Olvídate de espadas brillantes y combates heroicos. Aquí hablaremos de las invenciones más brutales y creativas que los antiguos diseñaron para la guerra. Desde hachas curvas que arrancaban escudos hasta fuego que ardía en el agua, estas armas eran pesadillas hechas realidad. Prepárate para un viaje por las herramientas de destrucción que cambiaron el mundo antiguo. Y empecemos. El Khopesh, la hoz mortal de Egipto. Imagina, un arma que parece un cruce entre una espada y una garra de animal. Eso es el Khopesh, la joya mortal del antiguo Egipto. No era una espada común, evolucionó de las hachas de batalla, con una hoja curva en forma de hoz que la hacía única. Forjada en bronce, medía entre 48 y 61 centímetros, con el filo en la parte exterior de la curva. No estaba diseñada para apuñalar, sino para cortar, desgarrar y enganchar. En combate, un guerrero podía usar el Khopesh para arrancar el escudo de un enemigo, desarmarlo o incluso atraparle un brazo, todo en un solo movimiento. El Khopesh nació en Mesopotamia alrededor del tercer milenio antes de Cristo, pero los egipcios lo perfeccionaron durante el Imperio Nuevo, 1570 a 1070 antes de Cristo, cuando expandían su territorio. Era más que un arma, era un símbolo de poder. Faraones como Ramsés II eran representados con un Khopesh en la mano, mostrando su fuerza militar y autoridad divina. En la batalla de Kadesh, en 1274 a.C., los carros egipcios armados con Khopesh sembraron el caos entre los hititas, cortando cuerdas de carros y derribando soldados. ¿Por qué era tan temido? Su versatilidad. Podía usarse a pie, desde un carro o incluso para ejecutar prisioneros, un recordatorio brutal de quién mandaba. Influenció armas curvas posteriores, como la copis griega o los sables, pero con la llegada del hierro, el Khopesh quedó atrás. Aún así, su legado perdura como un ícono de la guerra antigua, una mezcla de elegancia y crueldad que definía los campos de batalla egipcios. El catapult, destrucción desde lejos, si el Khopesh era íntimo, la catapulta era todo lo contrario, una máquina de destrucción a distancia. No necesitaba acercarse al enemigo para causar estragos. Las primeras catapultas que aparecieron en el primer milenio antes de Cristo eran como arcos gigantes que lanzaban flechas más lejos y con más fuerza que cualquier arquero. Pero en el siglo III antes de Cristo, los griegos las transformaron en armas de asedio, capaces de arrojar piedras enormes para derribar murallas, aplastar edificios y dispersar tropas. El genio Arquímedes mejoró su diseño con cuerdas retorcidas y tendones, creando catapultas de torsión que lanzaban proyectiles con una fuerza devastadora. Imagina estar dentro de una ciudad sitiada, viendo al enemigo arrastrar una de estas máquinas. Sabías lo que venía: rocas del tamaño de carretas, a veces envueltas en fuego, cayendo del cielo. En el asedio de Motia en 397 a.C., las catapultas griegas destrozaron las defensas de la ciudad, dejando a los defensores sin refugio. Nadie estaba a salvo, ni soldados, ni civiles, ni siquiera los niños. Los macedonios, bajo Filipo II y Alejandro Magno, llevaron las catapultas a un nuevo nivel, usándolas no solo en asedios, sino en batallas abiertas, algo revolucionario. Los romanos perfeccionaron el diseño con las ballistae y onagri, que podían montarse en barcos para combates navales. La palabra catapulta viene del griego kata, contra, y pallein, lanzar. Y eso era exactamente lo que hacía: lanzar caos. Lo más aterrador era su impersonalidad. Los soldados que operaban la catapulta no veían los rostros de sus víctimas, solo el humo y los escombros desde lejos. Elefantes de guerra, tanques vivientes. Ahora imagina un arma que no es de metal ni madera, sino viva, con colmillos, patas enormes y un rugido que hiela la sangre. Los elefantes de guerra eran los tanques de la antigüedad, diseñados para aplastar, aterrorizar y romper líneas enemigas. Originarios de la India, donde se usaban desde el siglo VI a.C., estos gigantes cambiaban el curso de las batallas solo con su presencia. Reyes como Chandragupta Maurya y Ashoka comandaban ejércitos con miles de elefantes, cada uno armado con armaduras y, a veces, cuchillas en los colmillos. En la guerra de Kalinga, los elefantes aplastaron defensas y sembraron el pánico. En la India, había departamentos enteros dedicados a su cuidado, liderados por oficiales llamados Gajapati.
Cuando Alejandro Magno invadió la India en 326 a.C., enfrentó a más de 80 elefantes en la batalla de Hidaspes. Los animales levantaban soldados con sus trompas, pisoteaban filas enteras y causaban tal caos que incluso los macedonios, acostumbrados a la victoria, dudaron. El uso de elefantes se extendió. Los seleucidas los importaron de la India y Cartago usó elefantes africanos en las guerras púnicas. Aníbal cruzó los Alpes con ellos en 218 a.C., un espectáculo que dejó a los romanos boquiabiertos. Algunos elefantes llevaban torres con arqueros, convirtiéndolos en plataformas móviles de ataque. Su mayor arma era el miedo. Pocos soldados tenían el valor de enfrentar a un elefante en carga. Sin embargo, no eran infalibles. Podían entrar en pánico y aplastar a sus propios aliados, como ocurrió en algunas batallas cartaginesas. Aún así, su impacto psicológico los convirtió en una de las armas más temidas de la antigüedad, la bomba de trueno. Explosiones chinas. Si crees que las bombas son un invento moderno, piénsalo de nuevo. En la China de los siglos XII y XIII, durante las dinastías Song y Jin, los ingenieros crearon la bomba de trueno, Zhentianlei, o trueno que sacude el cielo. Estas esferas de hierro llenas de pólvora eran las abuelas de las granadas modernas, y su impacto era devastador. Lanzadas a mano o desde catapultas, explotaban con un estruendo que sonaba como una tormenta. El fuego, los fragmentos de metal y el humo podían reducir a cenizas a grupos enteros de soldados. Durante las invasiones mongolas, los defensores chinos usaron estas bombas para repeler ataques. Un cronista describió cómo una sola explosión hizo desaparecer a una unidad mongola en una nube de fuego. En batallas navales, las bombas se arrojaban desde barcos, cegando al enemigo con humo y prendiendo fuego a sus naves, incluso en el agua. Lo que las hacía tan aterradoras no era solo el daño, sino el miedo. El sonido ensordecedor y la incertidumbre de dónde caería la próxima explosión desmoralizaban a los soldados. Las bombas también usaban tácticas químicas como polvo de cal para cegar al enemigo. Aunque la pólvora eventualmente revolucionaría la guerra, estas primeras bombas ya mostraban el potencial destructivo de la química en el combate, un adelanto de lo que vendría siglos después. El pugio. La daga traicionera de Roma. No todas las armas necesitaban ser grandes para ser letales. El pugio, una daga romana de 18 a 28 centímetros, era pequeña pero mortal. Usada por legionarios como arma secundaria, estaba diseñada para combates cercanos, con una hoja ancha en forma de hoja que perforaba carne con facilidad. Un golpe rápido al cuello o las costillas podía acabar con un enemigo en segundos. El pugio también tenía un lado oscuro. En 44 a.C. fue la arma elegida por los senadores que asesinaron a Julio César, apuñalándolo 23 veces en el Senado. Oculta bajo las togas, esta daga cambió el destino de Roma. Los soldados también la usaban como última defensa o, en casos extremos, para quitarse la vida antes de ser capturados. Algunos pugios eran decorativos, con grabados de plata o esmalte, y se ofrecían a los dioses tras las batallas. En 2019, arqueólogos encontraron un pugio intacto en Alemania, enterrado tras una batalla del 15 a.C. Component Placement, un recordatorio de su doble naturaleza, hermosa y mortal. El macuahuitl, la espada de obsidiana azteca en Mesoamérica. Los aztecas crearon una de las armas más aterradoras, el macuahuitl. A simple vista parecía un remo de madera, pero sus bordes estaban incrustados con cuchillas de obsidiana, un vidrio volcánico más afilado que el acero. Estas hojas podían cortar carne con un roce, y los conquistadores españoles que enfrentaron el macuahuitl en el siglo XVI quedaron horrorizados. Según sus crónicas, un guerrero azteca podía decapitar un caballo de un solo golpe, algo que ni sus espadas metálicas lograban. El macuahuitl venía en diferentes tamaños, algunos de 1 metro para una mano, otros más largos para combate a 2 manos. Las cuchillas de obsidiana se fijaban con adhesivos naturales, como betún, y eran tan resistentes que no se desprendían en batalla. No solo los aztecas lo usaban, mayas, toltecas y mixtecos también lo adoptaron. Un mural en Chichén Itzá muestra a un guerrero maya con un macuahuitl reluciente. Su combinación de madera rústica y filos quirúrgicos lo hacía aterrador, un arma primitiva que competía con las mejores espadas europeas. La garra de Arquímedes, el destructor de barcos en 214 a.C. Durante la Segunda Guerra Púnica, los romanos intentaron invadir Siracusa, en Sicilia. No contaban con Arquímedes y su arma más ingeniosa, la garra de Arquímedes. Esta máquina, montada en las murallas de la ciudad, era una grúa gigante con un garfio de hierro. Cuando un barco romano se acercaba, la garra descendía, enganchaba la proa y lo levantaba en el aire.
Luego lo soltaba, dejando que se estrellara contra el mar o las rocas. Los cronistas Polibio y Livio describieron el caos. Barcos volcados, soldados arrojados al agua, flotas enteras en pánico. Algunos barcos eran sacudidos hasta que la tripulación caía por la borda. Los romanos, aterrorizados, evitaban cualquier cosa que sobresaliera de las murallas, temiendo más trampas de Arquímedes. La garra obligó al comandante Marcelo a abandonar el asalto naval y optar por un largo asedio. Una simple cadena y un gancho derrotaron a una de las armadas más poderosas del mundo, demostrando que la ingeniosidad podía ser tan letal como cualquier espada. Carros de guadaña, segadoras de hombres. Los carros de guadaña eran máquinas de guerra persas, diseñadas para segar soldados como si fueran trigo. Tirados por 4 caballos, llevaban cuchillas de 1 metro en las ruedas y, a veces, bajo el asiento del conductor. Con una auriga y 2 guerreros, estos carros cargaban a toda velocidad, cortando piernas, brazos y cualquier cosa en su camino. El historiador Jenofonte los describió en la batalla de Cunaxa, 401 a.C., donde arrasaron formaciones griegas. Aunque los hoplitas griegos aprendieron a abrir sus filas para dejarlos pasar, en terreno abierto o ataques sorpresa eran devastadores. En el siglo I a.C., Mitrídates VI del Ponto los usó contra los romanos, y en la batalla de Sela, 47 a.C., causaron estragos hasta que los romanos idearon contramedidas, como plantar púas, caltrops o construir barreras. Su velocidad y brutalidad los convirtieron en una pesadilla móvil. El urumi, la espada látigo de la India, imagina una espada que se mueve como un látigo, con hojas flexibles que cortan desde ángulos impredecibles. El urumi, originario de la India durante el periodo Sangam, hace 1800 años, era esa arma. Compuesto por tiras de metal afiladas unidas a un mango, podía medir hasta 1,5 metros. Usado en el arte marcial Kalaripayattu, requería una habilidad extrema. Un error podía herir al propio portador. En batalla, el urumi era ideal contra múltiples enemigos. Sus hojas giraban como cintas afiladas, cortando, enredando y desgarrando. No podía bloquearse con un escudo o espada convencional, y su flexibilidad permitía llevarlo enrollado en la cintura como un cinturón, listo para desenrollarse en segundos. Solo los maestros se atrevían a usarlo, ya que un movimiento en falso podía ser fatal. Su imprevisibilidad lo hacía tan peligroso para el enemigo como fascinante. Fuego griego. Llamas imparables. El fuego griego, usado por el Imperio Bizantino desde el 672 d.C., era un arma de pesadilla, un líquido inflamable que ardía incluso en el agua, lanzado desde tubos, sifones, en barcos o arrojado en vasijas como granadas, consumía todo a su paso. Durante el asedio de Constantinopla en 673, los barcos árabes fueron devorados por llamas que no podían apagarse. El humo, el rugido y la visión de barcos ardiendo en el mar sembraron el pánico. Se cree que Calínicos, un ingeniero griego, lo inventó, aunque su fórmula exacta se perdió. Posiblemente hecha de petróleo, azufre y resinas, solo se extinguía con arena, vinagre o orina vieja. Los bizantinos lo usaron durante siglos, protegiendo su imperio contra árabes, rusos y rebeldes. Era más que una sustancia, era un sistema, con barcos especiales y operadores entrenados. Su misterio y poder lo convirtieron en una leyenda, descrito por cronistas como un dragón de fuego que iluminaba la noche. El impacto cultural de las armas antiguas. Estas armas no solo ganaban batallas, moldeaban culturas. El copesh era un símbolo de poder divino en Egipto, mientras que el macuahuitl reflejaba la conexión azteca con la naturaleza y la guerra ritual. El fuego griego reforzó la imagen del Imperio Bizantino como un bastión inexpugnable, y los elefantes de guerra inspiraron temor y respeto en todo el mundo antiguo. También impulsaron avances tecnológicos. Las catapultas llevaron la guerra a la ingeniería, con cálculos precisos de peso y fuerza. Las bombas de trueno chinas fueron el primer paso hacia la pólvora moderna, y la garra de Arquímedes mostró cómo la mecánica podía superar la fuerza bruta. Incluso el urumi, con su complejidad, destacó la importancia de la disciplina y el entrenamiento en la guerra. Sin embargo, su legado más duradero fue el miedo. Estas armas no solo mataban, desmoralizaban, rompían ejércitos antes de que comenzara la lucha. Desde el rugido de un elefante hasta el estallido de una bomba de trueno, su impacto psicológico era tan grande como el físico, un recordatorio de hasta dónde llegaba la creatividad humana en la búsqueda de la victoria. Conclusión: la creatividad del caos. Las armas de la guerra antigua eran más que herramientas de muerte. Eran obras de ingenio, diseñadas para sorprender, aterrorizar y cambiar la historia.
Desde el Kopesh, que cortaba como una garra, hasta el fuego griego que ardía en el mar, cada una reflejaba la mente de las civilizaciones que las crearon. Nos recuerdan que la guerra, aunque brutal, también sacó lo mejor y lo peor de la imaginación humana. La próxima vez que pienses en un campo de batalla antiguo, imagina el estruendo de una catapulta, el brillo de un macuahuitl o el terror de un elefante en carga. Estas armas no solo ganaron guerras, definieron épocas. ¿Cuál te impactó más? ¿Conoces otras armas antiguas que merezcan un lugar en esta lista? Cuéntanos y nos vemos en la próxima.